A ir pasando. Ya tenemos a nuestra expositora conectada. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio y cámara. Silvia, ¿se escucha? Se escucha. Ah, bien. Y sin más, yo creo pasar a escuchar también a la expositora de hoy día que tiene un tema tan relevante y que yo en eso la considero muy visionaria porque esto es de una tesis magistral que ella hizo anterior a la pandemia, en donde realmente tal vez no veíamos la importancia de la tecnología para el ejercicio de nuestra profesión. Y hoy día sí que la valoramos y sí que quisiéramos tener instaurado un proceso de mediación a distancia, ¿ya? Así que en eso dar mis felicitaciones por la visión de Sofía y un agrado también poder escucharla. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Soledad. Y ahora, sin más preámbulo, yo quiero darle primero el agradecimiento a Sofía por estar y darse el tiempo de compartir con nosotros en esta mañana, porque tuvo la amabilidad y la disponibilidad inmediata de decirme sí, nos sumamos, voy, estoy. Así que muchas gracias, Sofía, por tu tiempo y darte la palabra para que puedas compartir con nosotros estas reflexiones. ¿Ya? Ya. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y a todos. Quería partir agradeciendo por la oportunidad que me brinda el Centro CREA de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Agradecer también a la directora del Centro CREA por toda la difusión que le ha dado a la reciente investigación que pude publicar en la revista de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia. Y muchas gracias a todos y a todas quienes se dieron el tiempo de poder leer este trabajo. De verdad, sinceramente, muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de una nueva investigación que pude desarrollar acerca de la mediación y el uso de las tecnologías. Esta investigación, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se denomina "A propósito del COVID-19, ¿sería recomendable para Chile la mediación familiar en línea?". Bueno, para comenzar, voy a repasar someramente algunos aspectos generales sobre la mediación en línea, porque yo estoy en conocimiento que ustedes tuvieron ya una inducción con la mediadora Katy Metayer, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, cuando hablamos de mediación en línea, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, tenemos que tener claro que no se trata de un nuevo proceso de mediación, no se trata de un nuevo ámbito de aplicación de la mediación, sino que estamos hablando de una modalidad a través de la cual llevamos a cabo el proceso. En esta modalidad, nosotros hacemos uso de tecnologías digitales que pueden estar o no conectadas a Internet. Es decir, mediación en línea va a ser a través de videoconferencia, por ejemplo, o a través de correo electrónico. Ahora, ¿hace cuánto se practica? La mediación en línea surge en la década de los 90, particularmente entre el año 1995 se sitúan las primeras experiencias y luego hasta el año 1998 es donde se establece la práctica temprana de las experiencias a nivel universitario en Estados Unidos. Ahora, ¿de qué forma puede llevarse a cabo la mediación en línea? Esto puede ser de manera sincrónica o asincrónica. Estos conceptos dicen relación con cómo va a ser la manera en que la comunicación se va a llevar a cabo a través del uso de tecnologías. Si es en tiempo real, va a ser sincrónica. Esto puede ser, por ejemplo, usando una plataforma de videoconferencia. Si la comunicación va a ser diferida en el tiempo, esto va a ser asincrónico y puede realizarse, por ejemplo, a través de la comunicación por correo electrónico. En ambos casos estamos hablando de mediación en línea. Ahora, otro aspecto importante, ¿qué principios se aplican a la mediación en línea? Acá volvemos a la primera pregunta. Si tenemos por una parte que la mediación en línea no es un nuevo proceso de mediación, no es un nuevo tipo de mediación ni un nuevo ámbito,
Entonces, la respuesta es que se aplicarán los mismos principios generales que nosotros conocemos y que se aplican a todo proceso. Entonces, en este caso tendríamos la confidencialidad, la igualdad, la imparcialidad y la voluntariedad. Teniendo claro esos puntos previos, comenzaré entonces a comentarles más o menos de qué es lo que trata este artículo. Esta investigación surge a propósito de las consecuencias que se empiezan a visualizar en el sector de la mediación a partir del COVID-19. Nosotros pudimos evidenciar que a finales de marzo y durante el mes de abril ya la unidad de mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comenzó a tomar las primeras medidas en este sentido, comenzando con el cierre paulatino de distintos centros de mediación en el país y dejando disponible básicamente el trabajo a distancia, principalmente administrativo, pero lo que fueron las sesiones de mediación propiamente tal tuvieron que cesar. Ahora, en este mismo periodo, otros servicios públicos de Chile comenzaron a hacer uso de las tecnologías digitales para continuar prestando los servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, donde rápidamente se comenzaron a hacer uso de las tecnologías disponibles para así poder dar el acceso a la justicia a la ciudadanía y que no se viera interrumpido a causa del COVID-19. Ahora, a nivel internacional, durante este tiempo pudimos observar que rápidamente muchos países prohibieron la mediación presencial, pero a diferencia de Chile, dejaron disponible la posibilidad de realizar procesos en línea. Ahora, en los países en los que ya se venía practicando ambas modalidades, finalmente esto no fue un gran problema porque la mediación continuó funcionando perfectamente a través de los servicios en línea. Sin embargo, otros países como México y Argentina, que no tenían implementada la mediación en línea de manera extendida, igualmente rápidamente comenzaron a adoptar las medidas para que se pudiera continuar solamente con la mediación en línea y finalmente se detuvieran los procesos presenciales. ¿Por qué los países adoptaron estas medidas? Porque estos países entendieron que era necesario resguardar la salud pública, pero por otra parte no detener los servicios de mediación porque con las circunstancias extraordinarias del confinamiento, de la cuarentena y todo lo que trae aparejado una pandemia, también se comprendió que podían surgir mayor cantidad de conflictos y que los conflictos ya existentes podían llegar a escalar rápidamente. Por eso se entendió la importancia de que la mediación continuara prestándose, pero de manera segura. Luego, en el caso de Chile, ¿qué fue lo que pasó? Finalmente, el día 25 de marzo, la unidad de mediación dictó un pronunciamiento oficial respecto de la mediación en línea, en el cual descartó categóricamente que la mediación en línea pudiera ser recomendable para el Sistema Nacional de Mediación Familiar de Chile. Ahora, la unidad de mediación indicó tres factores por los cuales la mediación en línea no sería recomendable. Primero señaló la existencia de factores sociales, geográficos y económicos. Por otra parte indicó que solo la mediación presencial permitía cumplir los principios del proceso y desarrollar adecuadamente la labor mediadora. Y por último, señaló que la mediación en línea era incompatible con el artículo 108 de la Ley 19.968. Ahora, ¿cómo la unidad de mediación llega a la conclusión de que la mediación en línea no es recomendable para Chile? Lo cierto es que en este documento no se muestra ninguna evidencia con la cual se pueda entender cómo se llegó a esa conclusión. Por lo tanto, ante ese escenario es que surge la necesidad de investigar con rigor científico si es o no correcto afirmar que la mediación en línea no sea recomendable para Chile. Y es eso justamente lo que realizo en este estudio del que les estoy comentando. Por lo tanto, lo que realizo es un análisis de estos tres elementos que menciona la unidad de mediación, contrastándolo con la literatura disponible, la experiencia comparada y todo tipo de antecedentes objetivos que permitan llegar a una conclusión. Cuando la unidad de mediación habla
de que la mediación en línea no es recomendable por factores sociales, geográficos y económicos, lo que plantea en definitiva es que existen sectores de la población de Chile que no tienen los recursos para costearse la conectividad a Internet, que existen sectores geográficos en que la conectividad puede ser muy difícil y que en general puede haber sectores de la población que no tengan conocimientos de cómo manejar las tecnologías digitales. Ahora, cuando analizamos los datos concretos, las cifras concretas de estudios que han sido publicados por el propio gobierno, podemos encontrar que el panorama en este sentido es mucho más alentador de lo que podríamos creer. Puedo mencionarles que estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones indican que en Chile existen cerca de 26 millones de teléfonos móviles activos y que la conexión a Internet alcanza casi la totalidad de estos dispositivos. Por lo tanto, la cantidad de Internet móvil en Chile y de teléfonos móviles es realmente muy grande comparada a otros países y han reportado un crecimiento sostenido durante los últimos años. Por otra parte, en Chile tenemos el proyecto de fibra óptica nacional que se comenzará a ejecutar el año 2022, pero que ya se encuentra aprobado y con el cual se va a asegurar que pueda existir la conectividad mediante fibra óptica desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, lo cual implica prácticamente una cobertura completa a nivel país. Por otra parte, a partir de la pandemia, pudimos observar un fenómeno extraordinario en el cual las personas de distintas generaciones comenzaron rápidamente a hacer uso de las tecnologías digitales, porque la vida se trasladó rápidamente a lo digital. Por lo tanto, las personas también a esa misma velocidad se vieron obligadas a comenzar a hacer uso de las tecnologías, pero esto puede ser sin duda aprovechado como una oportunidad única para comenzar a hablar acerca de la implementación de la mediación en línea en el país. Ahora, si pensamos cuál podría ser la solución más inmediata para proveer de Internet a las personas si pensáramos en implementar ahora, en un periodo muy corto de tiempo, la mediación en línea. Sin duda que este ítem, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podría costearlo totalmente tratándose de los usuarios de los servicios de mediación licitados, porque cuando hablamos de la posibilidad de realizar una sesión de mediación por videoconferencia en la que participen 3 personas con una duración aproximada de 1 hora y media, en definitiva estamos hablando del uso de aproximadamente 2,7 gigabytes. ¿Esto qué quiere decir en términos de dinero? Un costo aproximado de 6.400 pesos. Un costo que sin duda es mucho más inferior a lo que podría significar la judicialización de este mismo caso si es que no pudiera llegar a mediación. Por lo tanto, esta inversión sería, por una parte, posible y por otra muy aconsejable en términos económicos para el propio Estado. Así que en ese sentido no habría tampoco un impedimento para que la mediación en línea se pudiera comenzar a explorar desde ya. Ahora, por otra parte, la unidad de mediación señala que la mediación en línea no permite cumplir los principios del proceso. Ahora, si bien hace esta afirmación general, luego centra el problema en el principio de confidencialidad. De acuerdo a la unidad de mediación, a través de la mediación en línea, se señala de que no se podría controlar que los usuarios tengan la tentación de grabar los procesos de mediación y que, ya que finalmente no estaría en el mismo lugar con el mediador y este no podría cautelar esa situación. Ahora, ¿qué es lo que señala la literatura sobre el tema de los principios? Por una parte, que no existe ninguna evidencia acerca de que la mediación en línea impida cumplir los principios, lo cual es distinto a que pueda existir alguna dificultad en particular con alguno de ellos. En la literatura se comenta que la mediación en línea eventualmente va a
podría presentar un problema con el tema de la confidencialidad, efectivamente, pero que esto se ha logrado solucionar de manera muy favorable, estableciendo reglas claras de participación para los usuarios. Es decir, la experiencia internacional muestra que si a los usuarios se les explica claramente cuáles son las condiciones que debe reunir el espacio en el cual ellos van a mediar, cuál es el comportamiento que ellos deben adoptar dentro de la sesión, se han mostrado resultados muy favorables. Por lo tanto, en este sentido, lo que se recomienda es explicar todo esto en la etapa de premediación a los usuarios y luego reforzarlo antes de iniciar el proceso, lo cual en el caso de nosotros podría ser a través del discurso inicial. Ahora, otro principio que requeriría especial atención por parte del mediador sería el principio de igualdad. Porque en un proceso de mediación en línea, además de cautelar lo que ya tradicionalmente se realiza en un proceso presencial, el mediador tendría que resguardar que ambos usuarios tuvieran igual acceso a las tecnologías, un nivel más o menos similar de conocimiento acerca de las tecnologías y conectividad digital. Es decir, el mediador tendría que estar atento a que no se generara una situación de desigualdad por la brecha digital o la falta de tecnologías digitales apropiadas. Ahora, al igual que en un proceso presencial, en la mediación en línea, el mediador tiene que hacer todos los esfuerzos porque se cumplan estos principios, pero finalmente, si es que después de todos los esfuerzos desplegados no se pueden cumplir, el camino es frustrar el proceso, y esto va a ser finalmente lo mismo que sucedería en un proceso presencial. Como en un proceso presencial también se presentan dificultades, pero esto no quiere decir que la mediación en línea impida el cumplimiento de los principios. Así que este argumento de la unidad de mediación tampoco tendría un sustento. Ahora, cuando la unidad de mediación señala que la mediación en línea no permite desarrollar la labor mediadora, principalmente indica que a través de la mediación en línea no se pueden desarrollar las técnicas de mediación y que además el mediador pierde el control del proceso. Sobre esto, la literatura y la experiencia comparada muestra que en ningún caso la mediación en línea impide la efectividad de las técnicas de mediación y que tampoco impide llevarlas a cabo, sino que por el contrario, lo que se ha demostrado es que muchas veces la mediación en línea tiende a ser más favorable, en el sentido de que al permitir que sean los propios usuarios los que decidan el lugar desde el cual van a mediar, estos se sitúan desde ya en un espacio que les causa mayor confianza, están en una zona de confort, con lo cual muestran una mejor predisposición a participar de los procesos y a interactuar dentro de este. Ya no está la presión o el nerviosismo de encontrarse cara a cara con la otra parte o con el mediador. Por lo tanto, existe evidencia de que las técnicas de mediación incluso pueden ser más efectivas. Ahora, ¿pierde el control del proceso a través de la mediación en línea el mediador? La verdad es que eso tampoco vendría a ser efectivo, porque cuando hablamos acerca de cómo el mediador va a controlar el proceso, estamos hablando en definitiva de cuál es la tecnología digital que se utiliza para llevar a cabo el proceso. Por lo tanto, este ámbito se soluciona simplemente eligiendo una tecnología digital que permita que sus funcionalidades puedan ser controladas por el mediador. Es decir, si utilizamos una plataforma de videoconferencia, que ésta permita que sea el mediador quien pueda controlar quién va a entrar a la sala, quién va a utilizar el chat, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco sería cierto que la mediación en línea impide llevar a cabo las técnicas de mediación o que impide que el mediador controle el proceso. Y finalmente, cuando la unidad de mediación señala que esta es incompatible con el artículo 108 de la Ley 19.968, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Básicamente que los adultos que son citados a la mediación deben comparecer personalmente a los procesos. Por lo tanto, la unidad de mediación señala que este es un artículo
que pertenece al orden público por ser derecho de familia y que por lo tanto es inderogable. Ahora, lo cierto es que nada impediría que se efectuara una reforma legal para poder explicitar que se admite la mediación en línea, porque en definitiva el mayor problema o el mayor impedimento, digamos, para que se pueda efectuar esta reforma es que la unidad de mediación y las autoridades asumieron que la mediación en línea era mala, que no era recomendable. Por lo tanto, es por eso que finalmente se concluye de que este artículo lo impide y que no habría nada que hacer, pero lo cierto es que esto no es así. Por lo tanto, si la autoridad comenzara a entender esta idea y tuviera conocimiento de la evidencia acerca de la mediación, en definitiva no habría ningún problema para efectuar una reforma y lo más probable es que así se haría. Ahora, ¿qué ventajas podría traer la mediación en línea si se incorporara al sistema de mediación familiar? Acá podemos distinguir, primero, dentro del contexto del COVID-19, sin duda la mediación en línea aportaría a que se resguardara la salud de los usuarios, de los mediadores y de todos los funcionarios de los centros de mediación. Y por otra parte, un aspecto muy significativo sería que la mediación en línea permitiría que los mediadores privados pudieran continuar prestando sus servicios. No tenemos que olvidar que en los momentos en que se han decretado estados de cuarentena, los mediadores privados finalmente quedan imposibilitados de llevar a cabo su trabajo y ellos, a diferencia de los mediadores licitados, no cuentan con una remuneración estable. Por lo tanto, ha sido un sector fuertemente afectado y que a través de la mediación en línea podría ver también beneficiada su situación actual. Por otra parte, si superamos la pandemia, ¿la mediación en línea sería aún útil para Chile? La respuesta es que por supuesto que sí, porque la mediación en línea permitiría evitar la discontinuidad del servicio cuando no fuere posible reunir físicamente a los usuarios y al mediador. Y hay que entender que esto puede ocurrir no solo por una situación de pandemia como la que estamos viviendo, sino que por cuestiones mucho más cotidianas como la imposibilidad de una de las personas para poder ausentarse de su trabajo físicamente, o que si un usuario tiene dificultad de desplazamiento, ya sea porque no tiene la posibilidad de acceder a locomoción o porque tiene alguna enfermedad o alguna situación física que le impide llegar hasta el centro de mediación, pero no obstante tiene la intención de participar de él. Y además pensemos, por ejemplo, la utilidad que podría tener con respecto a las personas privadas de libertad. Podría facilitar muchísimo más su participación dentro de los procesos. Y por otra parte, la mediación en línea permitiría superar cualquier obstáculo vinculado a la distancia geográfica, lo cual viene a ser un factor muy significativo para Chile, ya que se trata de un país que cuenta con 4.270 kilómetros de largo y tasas muy altas de migración interna. Yo creo que todos quienes hemos mediado hemos visto que es usual que cuando las parejas se separan, luego una de ellas tiende a migrar hacia la región metropolitana para buscar mejores condiciones de vida, y luego cuando es necesario llevar a cabo el proceso de mediación se genera muchos inconvenientes que a través de la mediación en línea se podrían solucionar de manera mucho más fácil. Por otra parte, otra de las ventajas importantes que hay que considerar es que a través de la mediación en línea el servicio podría actualizarse para ser más pertinente para las necesidades de las familias nativas digitales. Tenemos que pensar que estas familias constituyen las nuevas generaciones de usuarios de los servicios de mediación. Por lo tanto, en un futuro que no va a ser lejano, sino en un futuro próximo, van a ser muchísimos más los usuarios que van a estar acostumbrados a recibir servicios digitales, a comunicarse a través de medios digitales, y los servicios tienen que también ser capaces de dar respuesta a las necesidades de estas familias. En ningún caso se trata de reemplazar la mediación presencial.
pero sí tener respuestas pertinentes para las necesidades que plantean las familias de la era digital. Por lo tanto, con todos estos antecedentes, volvemos a la pregunta, ¿sería entonces recomendable la mediación en línea para Chile? La conclusión es que sí. ¿Por qué? Porque esta no impide el cumplimiento de los principios generales del proceso de mediación, no impide un adecuado desempeño de la labor mediadora y además ofrece beneficios tanto para los usuarios como para los mediadores. Ahora, si se tuviera que efectuar algunas recomendaciones básicas para poder implementar la mediación familiar en línea, estas serían, primero, preferir las plataformas digitales de videoconferencia, porque si bien, como señalé, la mediación en línea puede llevarse a cabo por distintos medios como llamadas telefónicas o correo electrónico, la videoconferencia es la tecnología que permite guardar la mayor riqueza de la comunicación que de manera muy similar a cómo se desarrolla de manera presencial. Con la videoconferencia tenemos el componente verbal, el componente no verbal y toda la riqueza de los elementos paralingüísticos. Por otra parte, se deben preferir tecnologías digitales cuyas funcionalidades puedan ser controladas por el mediador. Esto es esencial porque de otra manera el que sean los usuarios quienes puedan controlar las tecnologías puede dar lugar a conflictos. Esto se puede graficar fácilmente como, por ejemplo, si estuviéramos dentro de un caso de mediación en el cual los usuarios pudieran mantener a su disposición un chat privado entre ellos, mientras se estuviera realizando el proceso, podría estarse generando una gran pelea que nosotros incluso podríamos estar ignorando. Por lo tanto, es por eso que debe ser el mediador quien tenga el control de las funcionalidades de las tecnologías y ser él el que, en el momento que evalúe que una determinada funcionalidad pueda aportar al proceso, compartirla con los usuarios, pero no ser estos quienes tengan la libertad de decidir esos aspectos. Ahora, ¿existen este tipo de tecnologías? Por supuesto que sí. ¿Se pueden crear este tipo de tecnologías? Por supuesto que sí. Por lo tanto, en ese caso no habría ningún impedimento. Ahora, otro requisito esencial es que el mediador debe conocer las características de seguridad de las tecnologías digitales que va a utilizar, ya que el mediador es el principal llamado a poder velar por los principios del proceso y, como sabemos, uno de ellos es la confidencialidad. Por lo tanto, él debe conocer y debe asegurarse que las tecnologías tengan los estándares adecuados. Ahora, otro aspecto importante es que el centro de mediación o el mediador, según sea el caso, se prevean el establecimiento de normas sobre gestión de la seguridad, ya que la seguridad pasa a ser un tema muy relevante cuando se utilizan los medios digitales y por eso es necesario que se establezca cada cuánto tiempo se van a hacer las revisiones técnicas a las tecnologías involucradas, cuáles van a ser los software de protección que se van a utilizar, los protocolos para almacenar los documentos, etcétera, etcétera, cómo se van a desechar las tecnologías digitales que fueron empleadas para los procesos de mediación, cuáles van a ser el comportamiento que se va a exigir a las partes en materia de seguridad, es decir, si se les va a solicitar explícitamente que se preocupen de que los niños, por ejemplo, no estén cerca de los lugares donde se desarrollan los procesos de mediación. Todos esos aspectos hacen parte de un plan de gestión de la seguridad que se debe desarrollar cuando se realiza mediación en línea. Y por otra parte, además del plan de gestión de seguridad, es importantísimo tener un plan de fallas tecnológicas. Es decir, se debe tener establecido qué es lo que se va a hacer cuando la tecnología que se eligió no funciona. Por ejemplo, establecer que si Google Meet no funciona, se va a pasar a Zoom, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer cuando a una de las partes no le funciona la tecnología y a las otras sí? ¿Cuántos intentos se van a hacer antes de determinar que en realidad no se puede seguir en ese momento con el proceso de mediación? Todos esos aspectos hacen parte del plan de fallas tecnológicas que, en el caso de la mediación en línea, vienen a ser
esenciales. Ahora, ¿qué les puedo señalar acerca de qué es lo que viene en relación a este tema? Bueno, yo les puedo compartir que recientemente he tenido la posibilidad de ser convocada para ser parte del comité de expertos que va a asesorar la propuesta que se va a presentar al Ministerio de Justicia. Por otra parte, mis trabajos también ya han sido conocidos por la unidad de mediación y en definitiva se tienen proyectadas varias mesas de trabajo en las cuales el tema principal va a ser la digitalización de los procesos de mediación y cómo poder hacer uso de las tecnologías digitales para justamente beneficiar siempre la práctica de los mediadores y también beneficiar a los usuarios que son parte del sistema. Por lo tanto, por eso mismo los invito a que puedan conocer más de este tema y las invito a todas y a todos a poder leer este estudio que yo se los voy a dejar a su completa disposición porque en él podrán encontrar con mayor detalle los fundamentos de este estudio y mayor información acerca de la mediación en línea. Así que finalizar agradeciéndoles nuevamente por la posibilidad de estar acá y de poder compartir con ustedes parte de lo que han sido mis investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Le damos un aplauso a Sofía, a ver si podemos activar las cámaras o unos aplausos por el chat, porque eso es lo que tiene esto de la visualidad también, hay que saber expresar también nuestras emociones y en este caso felicitaciones, Sofía, por tu trabajo, por la seriedad, por la objetividad con la que has presentado todos los datos. Yo sé que aquí en el chat estaban los comentarios también en torno a cuáles serían estas dudas, beneficios. A mí me gustó mucho incluso cuando tú lo planteaste en términos muy concretos, o sea, esto va a salir tanto, esto se gasta en el proceso de datos, de la transmisión de datos, el nivel de conectividad a internet. Entonces, bueno, abrir el foro para que podamos señalar algunas impresiones, si hay preguntas también, o algunos comentarios. Para pedir la palabra lo pueden hacer a través del chat. Silvia, yo, Marcela. Marcela. Y tenemos después la manito de Soledad. Marcela. Hola, Sofi. Espero que estés súper, qué rico verte. Hace rato que no te veía. Tengo un par de preguntas. Bueno, uno es que, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, se ha pensado en la jurisdicción que tenemos cada uno de los mediadores que trabajamos? Bueno, ese es un tema que claramente primero se tiene que definir si es que la mediación en línea se va a pensar para que se desarrolle dentro de una jurisdicción o a través de distintas regiones. Eso es parte de todo lo que se tiene que conversar porque, como les comento, las mesas de trabajo se están recién conformando y todos los temas que se van a plantear se están configurando a partir desde hace un mes atrás. Pero decirte desde ya que lo que tú me comentas está dentro de los aspectos que se tienen que conversar con el ministerio. Ya, eso era una. Lo otro, la firma de los documentos, cómo se realizaría. Y lo otro que yo creo que vendría a ser una ventaja, que se podría empezar a mediar en las causas con violencia intrafamiliar. Claro, bueno, con respecto de la firma de los documentos, ese es un aspecto que yo trato en profundidad dentro de mi investigación, porque en ese caso lo que muestra la experiencia extranjera es que se han adoptado distintos mecanismos. Por ejemplo, en distintos países esto realmente no es un problema porque la verdad es que los ciudadanos cuentan con firma electrónica de manera generalizada. Claramente esa no es la realidad de nuestro país. Entonces, por ejemplo, una realidad más cercana podría ser lo que están utilizando actualmente en algunas provincias de Argentina, en que en vez de la firma de los documentos, lo que se está haciendo es que se graba el momento en que el mediador lee el acta y el usuario dice, sí, acepto, sí, entiendo de lo que me están leyendo y acepto este acuerdo de mediación. Y luego es ese video el que se envía al respectivo tribunal.
todo de manera digitalizada. Entonces, esa es una de las alternativas que se está haciendo cuando los usuarios no tienen firma electrónica, que sería el ideal. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas de la violencia intrafamiliar, claramente ese es un tema por el cual la mediación en línea se ha generalizado tanto en otros países, porque justamente se ha visto que tiene ventajas para poder evitar la revictimización de las personas que han sido víctimas de violencia, y la mediación en línea justamente se demuestra que contribuye a empoderar a las personas, porque como están desde un espacio seguro, estas se pueden finalmente, a veces es como la instancia en la que se pueden expresar a través de un entorno seguro, y por lo tanto sí ya hay mucha evidencia de que la mediación en línea en los casos de violencia puede ser muy favorable. Muchas gracias, Sofi, te pasaste, todo claro. Estoy súper. Hola, Sofi. Hola. ¿Cómo estás? Oye, súper interesante tu tema, me gustó mucho. Yo creo que en realidad, y lo comenzábamos en el grupo, la mediación en línea es un gran aporte, pero obviamente va a ser para los usuarios que en realidad estén interesados en mediar a través de esta vía. Sobre todo porque a veces a nosotros nos pasa de que, ponte tú, no sé, el solicitante es de Temuco, pero el solicitado es de Antofagasta, y el caballero tiene todas las ganas de venir, pero no tiene los medios. Entonces, en ese caso, van a ser súper prácticos. Y un aporte para tu investigación, que yo encuentro que te va a servir, es en cuanto a lo que contaba la Marcela acerca de la firma de los documentos. Hoy en día nosotros tenemos la clave única, ¿cierto? Y mi idea es que los usuarios, porque los usuarios van a tener que ingresar a CIMEP en algún momento, que los usuarios ingresen a CIMEP a través de su clave única o a través del portal de usuario, y puedan confirmar ellos mismos a través de un botoncito que diga sí, apruebo el acuerdo que se redactó en mediación, y de esa forma se puede dar por aprobado, o ellos pueden visar que ese acuerdo, o que están de acuerdo, valga la redundancia, con ese acuerdo al cual llegaron en el proceso de mediación. Sí, exactamente eso que usted menciona es lo que actualmente se utiliza, por ejemplo, en materia de contratación electrónica. Y ese aspecto está también dentro del artículo del cual les estaba hablando, como una propuesta también de poder incluir casillas de verificación. Ese es el nombre exacto que tiene técnicamente, casillas de verificación, y sin dudas también es otra alternativa que podría ser muy beneficiosa. Claro, porque los usuarios hoy en día pueden ingresar causas a través de Mediación Chile con su root y su clave única. De la misma forma podrían hacer esta confirmación con su root y su clave única. Claro. Eso es mi aporte. Hay más preguntas en el foro, estamos bien en el tiempo, pueden hacer sus preguntas, comentarios, descargos, opiniones. Tenemos varias opiniones en el chat, Sofía, para que después los puedas revisar. Muchas felicitaciones, ¿sí? En general, destacar también esto mismo que estás comentando en torno a las mesas de trabajo. Este dictamen o este pronunciamiento de la unidad de mediación que a todos nos dejó como ahí expectantes de por qué no. Hemos advertido después con las reuniones sostenidas en el tiempo de que ahora está así, y por qué no. La pregunta es como, hagámoslo, intentémoslo, y en eso es súper importante la labor que se están haciendo en las mesas de trabajo, e incluso el Ministerio de Justicia ha pedido a distintos órganos civiles y también estatales de otras, al Poder Judicial, de hacer propuestas a partir de la entrada en vigencia de la ley 21.226, y cuando deje de estar en vigencia, qué medidas se pueden adoptar para facilitar el acceso a la justicia y evitar la dilación de los procesos, por ejemplo. Entonces, la propuesta que hizo la universidad en este caso, a través de nuestro decano, fue precisamente la modificación al artículo 108 de la ley 19.968, en el sentido de incorporar, o por medios electrónicos o cualquier otra frase análoga que nos pudiera abrir esa ventana. Hay que partir con la homogenización y una interpretación sistemática de la normativa, que a partir de los avances tecnológicos, los estudios serios y la experiencia también comparada, nos puede ir aperturando el
el espectro de posibilidades que tenemos, ¿ya? Porque estamos ante una situación de discriminación negativa, es decir, si nadie puede entrar, entonces no se hace. Y resulta que la idea es que también sea una oportunidad, entiendo yo, y una alternativa para solucionar todos estos aspectos prácticos que veíamos. Y revisando, tenemos la opinión de Inés, que quiere intervenir. Inés, te damos la palabra. Hola Sofía, Hola. qué gusto verte. Hola colegas a todos, espero que estén muy bien, aún con el temporal. Sí, me llama la atención la investigación, me parece muy interesante, me parece, como decía Gaby, absolutamente visionaria, o sea, ni que hubiese tenido una bolita de cristal, porque hoy día estamos viviendo todo esto. Todo lo que Sofía investigó y sus propuestas, me parece muy bien que Sofía pueda estar en una mesa de trabajo para elevar estas propuestas con base, con fundamento teórico y científico al ministerio y a la unidad especialmente. Sin embargo, sería también bueno que estas mesas de trabajo también las pudieran integrar mediadores que practican la mediación a diario y que tienen esa experiencia práctica y que de una u otra forma también nos hemos apoyado en los medios tecnológicos cuando solicitamos un documento firmado, cuando las partes no llegaron con ese documento a la sesión y lo envían después por correo. Entonces, el mediador tiene esa experiencia también cotidiana, por lo tanto, también si Sofía lo puede sugerir, sería importante que en esas mesas de trabajo también pudiera estar la visión de un mediador que está todos los días trabajando en beneficio de esta cultura para la paz. Eso solamente, un abrazo, muchas gracias por tu investigación, por tus aportes, se agradecen mucho, mucho y que te vaya súper bien, mucho éxito en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Con respecto a eso, señalar que el Colegio de Mediadores está siendo convocado, por lo tanto, dentro del Colegio de Mediadores, la mayoría de los miembros son mediadores activos y van a ser justamente ellos los consultados como la voz desde la práctica empírica de la mediación. Perdí el audio, Sofía. No sé si soy yo o todos los demás también. ¿Soy yo? Yo la escucho. Ya, Sofía. Ahora sí, decías que estaban incorporando mediadores. Claro, que Mediadores. los mediadores se están incorporando a través del Colegio de Mediadores. Ahí tenemos. En el fondo, por lo que resumo, hay una mesa de trabajo que está hoy día y que están integrados, ¿quiénes? De abogados, mediadores, abogados. Académicos que están vinculados al área de la resolución colaborativa de conflictos, no solo a la mediación. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, yo quería preguntarle a Sofía, bueno, ¿cuáles son las que crees tú que son las principales dificultades o temores? Yo la preguntaba la vez pasada, ¿a qué se le teme cuando hablamos de la mediación a distancia? ¿Qué es algunos mencionaban, por ejemplo, la vez pasada, cómo asegurar la igualdad entre las partes, entre los solicitantes? ¿Qué crees tú cuál crees que puede ser el principal nudo crítico que va a desafiar la implementación de un modelo de mediación a distancia? Bueno, yo creo que la principal dificultad de base podría ser cultural, por el hecho de que prácticamente la mediación acá en Chile durante todos los años que la conocemos de manera presencial, por lo tanto todos hemos estado acostumbrados a ese tipo de procesos, pero como le mencionaba anteriormente,
la situación de la pandemia también ha, por otro lado, acercado rápidamente las tecnologías a todas las personas. Por lo tanto, yo creo que los temores que se tenían antes, claramente, por un lado, del lado del mediador, era, ¿podré realizar el proceso de mediación? ¿Podré realizar las técnicas? Preguntas de ese tipo. Yo creo que ahora en realidad van disminuyéndose porque ya todos vamos estando más acostumbrados al uso de las tecnologías, y por otra parte el temor acerca de si los usuarios podrán o no participar del proceso, sabrán o no usar las tecnologías, son aspectos que la verdad también actualmente ya vendrían a ser temores no tan fundados, porque el panorama del conocimiento digital ahora está mucho más avanzado, y el mismo hecho de que ahora gran parte de las reuniones de trabajo para todas las personas están siendo digitales, sin duda van a ser una ayuda para que el día que el proceso de mediación se realice por este medio, no va a ser finalmente algo tan difícil. Yo creo que el panorama es bastante más favorable de lo que podríamos creer. Entonces, la mayor dificultad finalmente vendría a ser las dificultades normativas, porque pese a todos los cambios que estamos viviendo, la normativa hasta el día de hoy sigue siendo la misma que se mencionó, y que en definitiva vendría a prohibir todo este tipo de proceso. Perfecto. Perfecto. Tengo el audio así. Efectivamente, con lo que nos aporta, y mira, acá en el chat también, es un tema que podríamos decir, y me confirma, es un tema en desarrollo, pero también comparto lo que se ha señalado en torno a, y también por lo que dijo Gabriel, es un tema que tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo. Y fuiste una visionaria en encontrar que ahí, y parece que la tecnología es solo tuyo, porque te vimos hace un tiempo con el tema, y podías a contar un poco de los respiradores artificiales. Sí. Te vimos ahí con bata blanca en CNN dando una... O sea, no son las tecnologías. Sí, bueno, esa fue la oportunidad que tuve de trabajar en un proyecto con varios profesionales de la Universidad de la Frontera, donde finalmente se logró crear una parte importante de los prototipos de respirador mecánico que se estaban creando en Chile. Particularmente se logró diseñar un controlador de presión, que es uno de los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud para estos prototipos. Así que fue un trabajo igual muy gratificante de poder aportar desde otro ángulo, pero también gracias a la experiencia en la investigación, poder situarse desde distintos ámbitos para poder aportar acá a la región y a Chile. Súper bien, eso nos habla de esa inquietud en la búsqueda del conocimiento y los aportes. Y en esa línea, quedarnos con esta sensación de que, claro, efectivamente cuando nos enfrentamos a un proceso que de venirse, sí, en algún momento, y sobre todo si se está haciendo en otras materias, la mediación a distancia, es lo mismo ahora que podemos ver las 500 mediaciones pro bono acá en Temuco, en la Cámara Chilena de la Construcción, donde se solucionan a través de mediación virtual problemas a nivel de contratación. Alguien me podría decir, oiga, pero no va a comparar un contrato de obra con un tema de familia. Bueno, pero también estos temas que son aún más sensibles necesitan estudio, necesitan trabajo, y la pandemia nos obligó de golpe a redireccionar y a ponernos y situarnos en nuevos escenarios que nos permitan abordar todo esto relativo a, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos los principios? Tenemos esta limitación legal, bueno, busquemos la manera, y en eso entiendo yo que se está avanzando. Todos y todas tenemos algo que aportar y tenemos los mecanismos para hacerlo. Y en ese sentido, Sofía, y así todos los miembros de los equipos, quiero invitarles y dejarles cordialmente la invitación para seguir reflexionando y trabajando en torno al tema que dice relación con nuestra invitación al conversatorio, espero que lo puedan ver y está proyectado ahora, en nuestro ciclo de conversatorios que lo hemos denominado Diálogos de Familia, Mediación e Infancia. En el viernes pasado, el viernes anterior, el 3 de julio a las 4 de la tarde, tuvimos el primer tema, Sociología Jurídica e Infancia.
en el cual compartimos con la doctora Laura Lora distintos temas relativos a la infancia propiamente tal, las variantes, los matices, infancia en materia intercultural, y distintos estudios que se hacen a partir del impacto de la sociología en el derecho, y también, por supuesto, la infancia. Entonces, este tema que nos acompaña el día viernes, en este caso el viernes 10 de julio a las 4 de la tarde, es la incursión de lo virtual en la mediación y de la mediación en lo virtual, ¿ya? Va en la misma línea que hemos desarrollado en las últimas 3 semanas a partir de la conversación que tuvimos con Katy Metayer, hoy con Sofía Alarcón. Entonces queremos seguir invitándolos para participar de estos conversatorios. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia virtual de Claudia Somovilla, quien es abogada, ella es mediadora, conciliadora de consumo, profesora en ciencias jurídicas y profesora asociada de la USAL y de la UBA, ¿ya? Entonces tenemos oportunidades para conocer de la experiencia comparada, para en el fondo abrirnos a esas posibilidades y de todas maneras ser como comprensivos, que como dice el refrán, los procesos llevan tiempo. Y de esta manera nos hemos tenido que adaptar, y yo miro con ojos auspiciosos y que vamos a encontrar prontamente un proyecto de ley y principalmente que venga a regular lo que hoy es una necesidad. Como todos los cambios, el derecho responde a las necesidades y tiene que también adecuarse y establecer, recoger esto mismo que nos reportan todos los días en los informes diarios, donde dice una persona es de Arica, una persona está en Santiago, y podemos facilitar, y hoy los mecanismos tecnológicos nos tienen que brindar al menos una alternativa, ¿sí? Así que con esa invitación, yo quiero dejarlas cordialmente invitadas, y también, como dice Anita, hay un conversatorio del Colegio de Mediadores. Les invito a todas y a todos que podamos compartir la información que nos llegue en torno a las oportunidades que nos dan de aprendizaje en este momento de pandemia, ¿ya? El COVID tiene un montón de matices, todos lo sabemos, cosa de mirar las noticias, y dentro de estos matices también nos da esta posibilidad de encontrarnos y revisar ciertos temas que en un contexto normal sería un poquito más complejo, pero no imposible, ¿ya? Así que no sé, ¿queda en los varios algún comentario? Si quizás reiterar el aplauso y las felicitaciones, dejen de lado su café. Un aplauso para Sofía. Muchas gracias. Aplausos. ¡Bravo, bravo! Bien, entonces ahí también en el chat, que te puedas quedar con todos los cariños. Ahí está el link también, donde encontrarán toda esta información. Así que muchas gracias, seguimos en contacto. Un abrazo grande, Sofía, y un bravo, dice aquí Sofía. Gracias, Sofía, dice.